Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa del Cuatro Podcast. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Mónica, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Feliz de compartir otro episodio más contigo, Jocelyn. También estamos el día de hoy con una invitada especial que sería Emilia. Mucho gusto. Qué placer tenerla hoy por acá. No, muchísimas gracias muy bien por la invitación para Manpower Group. Costa Rica es sumamente importante tener estos espacios para poder compartir pues un poco de cómo vemos que se mueve los espacios laborales, cuáles son las tendencias, también para dar a conocer nuevas investigaciones que tenemos y pues desde un ámbito muy personal también muy agradecida por el espacio al también ser pues mi alma mater la UNED. Muchas gracias, Emilia. Y es efectivamente, como lo estaba diciendo Emilia, es nuestra invitada el día de hoy en representación de Manpower Group. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los principales resultados de las más recientes expectativas de empleo realizados por Manpower. Quisiera recordarle antes de iniciar a todos que este capítulo queda grabado en Spotify como todos los anteriores para que los escuchen con calma en el momento que tengan bien y no pudieron estar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias a todos los que nos van a acompañar. Es un gusto tenerlos por acá. Y sin más preámbulo, podemos ir iniciando de una vez. Bueno, perfecto. El día de hoy tenemos un par de preguntillas que le vamos a estar realizando a Emilia. En este caso, para empezar e irnos adentrando en este tema, no sé si Emilia nos puede explicar en qué consiste la encuesta y cómo se desarrolla para que el público tenga más o menos una idea de esto y también nosotros. Claro, claro. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Platicarles un poquito, Manpower Group elabora, o bueno, más bien lanza al aire cada trimestre una nueva encuesta de expectativas de empleo. Entonces, por eso es información muy valiosa y muy rica en lo que contiene, porque va siendo muy actualizada realmente. O sea, vamos viendo cómo es que se va moviendo, cuáles son las expectativas y aunque es prospectiva, nos da una cierta idea de para dónde se va a dirigir el futuro del país. Para este Q en específico, bueno, es muy importante tal vez hacer una pequeña introducción para dar visibilidad tal vez a aquellas personas también que no conocen muy bien la encuesta, de qué se trata, etcétera. Para ser puntuales, en 1962 fue que inicia a realizarse esta encuesta por parte de Manpower Group a más de 41.700 empleadores en 42 países. Hablando ya específicamente en Costa Rica, se aplica a 400 empresas a nivel nacional. Empresas desde la más pequeña hasta la más grande, porque la idea es que pueda ser algo que nos dé una mayor visibilidad de cómo está, pues, manejándose o cuál es el futuro del país en cualquier empresa sin importar su tamaño. Ahora, ¿qué es lo que se pregunta en esta encuesta? Es una pregunta muy puntual y muy sencilla. Usted, empleador, ¿planea aumentar, disminuir su planilla? ¿No prevé ningún cambio o aún no está seguro por diversos factores? Las personas contestan a esta encuesta y a partir de esta encuesta es que entonces podemos obtener una tendencia de empleo para este Q y también pues cómo estamos a nivel internacional. Acá me detengo, no sé si tal vez tienen alguna duda o les converse un poquito ya de cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. Eh, Ahorita podemos ver los resultados. Muy interesante. Eh, ¿En qué consiste, verdad? Y toda la formación que lleva al poder realizar esta encuesta. Eso, Emilia, nos lleva a abarcar dos puntos del informe de la encuesta sobre estas expectativas de empleo. Al ser dos, primero me contestas el primero y después el segundo como para no perdernos ahí con el tema. El Claro. primero sería, según indica, la tasa neta de empleo de un 43% y la expectativa de empleo incrementó un 30%. ¿Cómo se puede traducir estos datos a la realidad de quien busca empleo hoy en día? Uh-huh. Tal vez esa pregunta es sumamente importante porque si vemos los resultados de la encuesta, vemos que arroja que un 52% de los empleadores anticipan un aumento en el personal. Entonces se podría decir,
porque si es un 52, estamos hablando de un 43% en la tendencia neta. Bueno, esto responde a que ese 43 se saca de agarrar ese porcentaje que es el 52 de los que planean anticipar y lo restamos al 9% de los empleadores que nos indicaron que iba a haber una disminución en su planilla. Y ahí salen ese 43. Ahora, este cambio, de hecho, no solamente hubo un aumento de 30 puntos porcentuales desde el trimestre anterior, inclusive hubo un aumento de 10 puntos porcentuales si comparamos este mismo trimestre al mismo periodo del año pasado. ¿A qué responde todo esto? Bueno, esto principalmente se da al aumento o bueno, más bien a la expansión que están teniendo las empresas aquí en Costa Rica. En definitiva, no podemos obviar que Costa Rica está siendo un país muy visto por las empresas cuando quieren expandir, cuando quieren ampliar, también cuando quieren venir a abrir su operación. Entonces, obviamente eso también lo podemos ver a través de ciertos sectores y demás, pero en sí, Costa Rica se sigue viendo como un lugar con un talento muy diverso y con un talento también pues calificado, preparado para lo que están requiriendo. Totalmente de acuerdo. El segundo punto, Emilia, es que según este informe, Costa Rica ocupa el 6º lugar a nivel mundial en expectativas de contratación. Usted misma nos estaba indicando, ¿verdad?, que es muy vista. Correcto. ¿Qué factores hacen que el país destaque tanto por encima de otros mercados globales en este trimestre específicamente? Claro, creo que podemos aquí identificar varios puntos. Uno es la parte política, podríamos decir que Costa Rica, pues no solamente la parte de no tener ejército, sino también pues cómo ha sabido llevar sus relaciones políticas con otros países y demás, pues nos hace un lugar también atractivo en ese sentido. También pues todas estas oportunidades que se le dan también a las empresas cuando también van a aperturar o van a hacer cierta expansión. Algo muy importante también que se ve en Costa Rica es, por ejemplo, que se encuentra el talento que se requiere para ciertos roles. Vamos a ver, por ejemplo, cuando en Latinoamérica alguna empresa quiere abrir alguna operación, pero está buscando que para estos roles hayan cierto dominio del idioma inglés o hayan ciertos conocimientos o hayan ciertas, inclusive, habilidades blandas, en Costa Rica están encontrando ese talento. Entonces, esto hace que el foco se vuelva hacia nosotros. Y de hecho, a propósito de lo que estás diciendo, es muy interesante ver que prácticamente de Centroamérica, en esos 6 lugares, estamos ahora junto con Panamá. Panamá antes no aparecía en esos primeros lugares, ahora sí está apareciendo. Y si lo vemos a nivel de América en sí, pues solamente Brasil, Panamá y Costa Rica están en esta lista. Los demás son países pues, que ya están, ¿verdad?, en otros continentes. Entonces, yo siento que sí es algo mucho como de sentirnos orgullosos, pero no solamente quedarnos ahí, sino entender también, vamos a ver, esto es sumamente dinámico, sumamente cambiante, que también tenemos que seguir haciendo o no para poder seguir en ese foco. Perfecto, es algo que se me hace muy interesante porque al final Costa Rica siento que ha tenido una dirección hacia la apertura a otros países, hacia las empresas transnacionales y eso ha permitido un enriquecimiento muy grande a nivel educativo, tecnológico y profesional. Y al final, yo supongo que esto al final terminó siendo un impulsor de este indicador en el que ahora nosotros nos encontramos. Y a través de esto que acabo de decir, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los sectores que presentan una mayor expectativa de empleo y cuáles no? Uh-huh. Ahí sí nos vamos a los principales, o al número 3, a los números 3 que nos arroja este estudio. Está construcción y bienes raíces con 49% en primer lugar, seguido por información con 48%. Y aquí siempre me gusta detenerme porque tal vez en información nos quedamos pensando a qué se está refiriendo con información, qué significa. Bueno, acá hablamos mucho de lo que es la parte de hardware, del almacenamiento, de aspectos tecnológicos, todo lo que es telecomunicaciones, pero de una manera más diversificada. Entonces, sí es como mucho, porque se puede confundir con la parte de TI, pero es que es una parte más relacionada pues con almacenamiento, con hardware, con esa parte de telecomunicación más diversificada y sofisticada.
Y en tercer lugar, los servicios profesionales, científicos y técnicos, que eso en definitiva se ha visto que Costa Rica se ha vuelto un hub, ¿verdad? O un punto en que se pone mucha atención a la hora de buscar abrir operaciones o expandir operaciones relacionadas con salud o el sector farma también, médico. Y en los últimos lugares que señalabas, en último lugar encontramos finanzas y seguros, en penúltimo lugar tecnología y servicios de IT, y antes de tecnología y servicios de IT encontramos hospitalidad. Algo que cabe resaltar es que esto es sumamente dinámico, ¿verdad? Si vemos el estudio anterior o nos vamos para el futuro y vamos a ver en algún momento del tercer Q y vemos los sectores que estén, vamos a ver que esto se mueve constantemente, porque nuevamente esto responde a muchas dinámicas, inclusive también a cuestiones geopolíticas. Entonces creo que también hay que ir entendiendo cada Q, pues las áreas o industrias que tienen mayor o menor evolución, pero que esto no significa que están, ¿verdad?, que se van a quedar ahí, ya sea en los primeros lugares o de últimos lugares. Claro, me imagino que al final responde a una demanda, como todo. Sí, en parte, no sé por qué estoy sorprendida de la parte de tecnología y servicios de tecnología. Bueno, me imagino que es tecnología la abreviatura, ahí disculpe la ignorancia. No, Y en este caso, también quiero aprovechar y consultarle si hay sectores que presentan una baja o un incremento en la expectativa de empleo desde el año pasado. Porque al final, como indicas, esto varía según las diferentes situaciones geopolíticas, pero entonces, ¿qué cambios han presentado con respecto al año pasado? Uh-huh. Es muy curioso porque, como te decía, inclusive si nos vamos al año pasado o nos vamos al primer Q de este año, pues vas a ver que la dinámica va a ser muy diferente. Por ejemplo, construcción y bienes raíces tal vez no ha sido uno que esté encabezando el número uno, pero ahorita lo está encabezando. Entonces, esto va a depender, como les decía, tanto de sí, aspectos geopolíticos, inclusive también de en qué momento del año estamos, porque no es lo mismo el crecimiento tal vez que va a tener cierta industria a inicio de año, a mitad de año o a final de año. Tal vez para ir a hablar un poquito sobre este que es el primero, o el que está encabezando ahorita, es muy importante porque también habla mucho de una expectativa más sólida. ¿Qué quiere decir esto? Que es probable que este área de construcción y bienes raíces se mantenga probablemente en estos primeros lugares también para el próximo Q. Ahora, nos quedamos construcción y bienes raíces. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, precisamente responde a esta expansión o a este crecimiento que está teniendo el país. Entonces, pues por ende, claramente se necesita pues mano de obra que pueda hacer construcciones, tanto ingenieros civiles como maestros de obras, y pues ya la fuerza laboral más fuerte, ¿verdad?, que está en la parte de construcción. Pero esto nos denota mucho que hay un crecimiento muy, muy fuerte. Y de hecho, si vemos, y ahí no sé si me voy a adelantar un poco, y eso es una pregunta más adelante, pero si vemos los sectores que están creciendo, Guanacaste es uno de ellos. Y sabemos que Guanacaste ahorita está en un auge muy fuerte en la parte de construcción. Sí. De hecho, hablando un poquito, ¿verdad?, acerca del tema de construcción, yo tuve la oportunidad de participar en un evento ahorita que fue la Expo en Pedregal. Ajá, correcto. Y cómo la Cámara de la Construcción está haciendo y abriendo oportunidades en este tema de construcción, no solamente a hombres, sino también a mujeres. Uh-huh. El verlas poder desarrollar cosas que se supone que son solo para hombres y teniendo ese apoyo, pues creo que también ha incrementado mucho, ¿verdad?, estos indicadores que usted nos menciona. Entonces, me parece muy lindo. Quería dejarlo ahí como dato porque las cosas buenas hay que compartirlas siempre y bueno, estas cosas a mí, en lo personal, me reconforta mucho el saber que se están abriendo esas oportunidades, no solo para los hombres, sino para las mujeres. Emilia, continuando, ay, perdón, no sé si querías decir algo. No, tal vez quería como agregar un poco, y bueno, aquí tal vez aunarlo con esto que estamos hablando. Manpower Group también arrojó hace poco un estudio de tendencias globales sobre el futuro del trabajo. Y aquí ya nos vamos pues a algo, ¿verdad? Como les decía, global, no es algo específicamente de Costa Rica, pero obviamente también responde a nuestra realidad. Y vieras que se hablaba mucho de brechas de equidad
y se decía que sí, que obviamente hemos mejorado muchísimo en estos temas de, por ejemplo, en donde las mujeres tal vez eran rechazadas en ciertos sectores, ¿verdad? O también la parte salarial no respondía igual para hombres y mujeres estando en un mismo rol. Sin embargo, se sigue viendo que hay una brecha, o sea, que seguimos luchando con eso, y no solamente por la parte de género, sino inclusive en otras dinámicas, ¿verdad? También inclusive en la parte de etnias, ¿verdad? En la parte de orientaciones sexuales y demás, que sigue habiendo mucha brecha. Entonces, siempre como ese llamado a que tenemos que dejar, ¿verdad? De que esas otras características o demás que nos hacen únicos a cada ser humano, pues intervengan, ¿verdad? Y más bien que la parte de las habilidades, las competencias que tenga el ser humano es el que venga a tomar pues la decisión de si se contrata o no se contrata. Correcto, completamente de acuerdo. Es un tema que yo siento que falta mucho tiempo para poderlo desbloquear completamente. Sin embargo, creo que la unión siempre va a ser la fuerza y el paso que se está dando es el más importante, porque se está dando y ahí se va construyendo poco a poco ese puente para poder alcanzar una equidad no solamente en la parte social, sino también en la parte laboral. Pero esperemos que así sea. En un futuro estar hablando de este tema ya con mejores resultados, ¿verdad? Emilia, continuando, a nosotros nos gustaría echar un vistazo a las regiones del que se hablaba en el informe. Según los reportes del año pasado, en el primer trimestre del 2025, Punta Arenas y Limón tenían una tendencia de contratación del 30%. Y en el segundo trimestre fue el 36%. En el tercero fue el 57% y en el cuarto el 22%. Y en el segundo trimestre de este año es del 30%. Entonces, Alajuela, Cartago, Heredia y San José también presentan una fluctuación, pero suelen agrupar la mayor tendencia de contratación. Entonces, a su criterio, Emilia, ¿por qué se da esa fluctuación? Si es algo que le tiene que preocupar a la población y qué le hace falta a Punta Arenas y a Limón para que se dé una mayor tendencia de contratación en estas zonas. Claro, eso es una excelente pregunta, muchas gracias. Vamos a ver, y yo creo que esto responde mucho también o va muy de la mano con lo de los áreas o sectores que veíamos antes. Esto va a fluctuar constantemente y lo estabas diciendo, ¿verdad? Porque Punta Arenas y Limón lo veíamos en este porcentaje, luego en este y luego en este. Eso va a responder, claro que va a ir mucho de la mano con las áreas o las industrias que van a estar presentando mayor crecimiento, ¿verdad? Porque sabemos que hay algunas provincias que presentan un mayor auge para ciertas áreas, ciertas industrias. Entonces, primero, va a ir mucho de la mano con eso. Segundo, tenemos que entender algo. Costa Rica es un país sumamente pequeño comparado con otros países como Brasil, la India, China, que también están en el estudio. Entonces, es muy frecuente o muy común en países que son tan pequeños geográficamente, que hayan fluctuaciones tan variadas, ¿verdad? En poco tiempo y demás, porque es muy cambiante, es decir, puede ser que hay una mayor expectativa tal vez en esta industria para este Q, pero luego para el otro Q cambia y demás, y no se vuelve tan fijo, tan estático por lo mismo, porque es en una zona geográfica tan pequeña. Recordemos que hay países en los que prácticamente Costa Rica puede llegar a ser un estado, si no es que pueden haber estados hasta más grandes. Entonces, ¿verdad? A veces es complicado tal vez buscar que se vuelvan estáticas, ¿verdad? Y yo creo que la preocupación no tiene que volverse a que sean estáticas, porque esa no es la idea. Yo creo que aquí está bien que haya un cambio, que hayan fluctuaciones, pero digo que aquí es más bien hacernos la pregunta de cómo podemos fortalecer más las industrias, cómo podemos fortalecer más las provincias también. Por ejemplo, como lo decías, y me voy a centrar un poco más en Punta Arenas y Limón, ha tenido momentos de mucho crecimiento, pero luego baja. Y sí, también pueden haber cambios como bastante abruptos en el sentido que es bastante el porcentaje, o sea, 10% o más. Entonces, por acá yo sí siento que es como un llamado, pues no tanto a una preocupación de la población, sino al contrario, más bien pues invitar a todos esos sectores, ¿verdad?, que son parte del desarrollo
y bueno, la UNED es uno de ellos también que está pues a lo largo del país en muchos sectores, en muchos cantones y demás, a que precisamente podamos seguir fortaleciendo el talento que hay ahí, que hay en esas provincias, en especial fuera del GAM, porque muchas veces se tiene esta idea y por dicha ahora se ha venido a desajustar mucho esa idea de que, ¿verdad?, las contrataciones tienen que ser en el GAM y que todo tiene que ser 3 en el GAM. Ahora vemos que hay inclusive aperturas de zonas francas fuera del GAM y eso pues es una gran alegría porque demuestra que no, o sea, no necesariamente pues el talento que las empresas están requiriendo está en el GAM. También hay talento allá afuera en las periferias o en las costas también. Pero eso es un hecho, de que va a haber mucha fluctuación, va a haber mucha fluctuación. Pues por lo general, casi siempre, tal vez los primeros lugares los va a tener pues las provincias que están en el GAM, porque sabemos que es tal vez donde más se va a mover la economía, donde más se va a mover el desarrollo, porque hay mayor masa poblacional, pero seguimos viendo que sí hay movimiento, por ejemplo, en este caso de Guanacaste, que no está tal vez en el primero o segundo lugar, pero sí está en un tercer lugar, que es un lugar importante. Entonces, yo creo que no es tanto preocuparnos, sino más bien ocuparnos de cómo podemos explotar todavía más el talento de esas personas que están fuera del GAM y precisamente que sea visible a los ojos de los empleadores. Muchas gracias, Emilia. Eso me lleva a generarle una pregunta que ¿qué es lo que ha estado sucediendo específicamente en Guanacaste que ha hecho que se incremente esa expectativa laboral o ese incremento de contrataciones en la zona? Uh-huh. Bueno, sí hemos identificado en definitiva desde los estudios que hemos realizado en Manpower Group y a partir también pues de la relación que tenemos con diversos clientes, que Guanacaste se ha vuelto un sector mucho de inversión extranjera. Entonces, bueno, vemos mucho lo que es hoteles, lo que es inclusive ahora se ha movido mucho estilos de residenciales, condominios y demás. Entonces, esta parte mucho hotelera, pero digamos enfocada como en la parte más de construcción o por ejemplo también en la parte de vivienda, ha modificado bastante Guanacaste. Entonces, de ahí también el por qué Guanacaste es que está en esos primeros 3 lugares. Y si vemos, pues tiene mucho sentido porque va de la mano con esta área que es la de construcción y bienes raíces. Perfecto, Emilia, muchísimas gracias. Bueno, por acá veo que hay un comentario de Alberto Quiroz, donde nos dice que en Punta Arenas se necesita con urgencia el aeropuerto de la zona sur y van a ver cómo el turismo va a cambiar de zona. La verdad es que son diferentes aspectos que me imagino que afectan a que una provincia tenga un menor crecimiento que otras. Siento que también una respuesta podría ser en un futuro la implementación del home office en puestos donde no se requiere una presencialidad. Lastimosamente hemos visto, por lo menos desde mi parte laboral, una tendencia que las empresas han tomado decisiones corporativas en las que incitan al empleado o al asociado mantener una posición de presencialidad por diversos inconvenientes que podrían estar pasando o hasta por decisiones de otras que hayan tomado en otros países que los intentan implementar en otros como una especie de cadena, como si la cabeza de la colmena dice que hagamos esto, todos hacemos esto. Uh-huh. Y al final Costa Rica siento que se presta para el home office, siento que es una gran oportunidad de crecimiento, pero a la vez un freno de esta es que en las zonas rurales hay muy poco acceso real a la educación tecnológica, a la educación técnica, y es aquí donde universidades como la UNED proporcionan grandes herramientas. Por experiencia propia les puedo decir, por ejemplo, yo conozco una escuela en Miramar de Punta Arenas donde hay un estudiante por grado y son escuelas que apenas se sostienen, si no es que ya están clausuradas. Entonces, siento que al final esto es un factor determinante en estos lugares y claro, poder explotar esta gran parte de del turismo y a la vez cuidar el medio, siento que proporcionaría una mejor estabilidad a estas provincias. Pero, yéndonos un poquito por la tangente, hay una pregunta súper importante que por lo menos a mí me genera mucha curiosidad porque todos los días tengo que lidiar con esto y es como, ¿en qué momento sucedió? ¿En qué momento esto ya está en mi trabajo? ¿Qué es la inteligencia artificial?
algo que veíamos tan lejano, por lo menos yo decía, no, lo van a seguir usando para hacer dibujitos y qué carajadas. No, ahora me toca programar con eso. Y yo, no, ¿qué es esto? Sí. Y la inteligencia artificial viene a ser una herramienta crucial para algunas empresas en términos de eficiencia y de respuesta, y ha llegado a alcances de hasta programar aplicaciones, y nosotros tal vez solo apenas tener un conocimiento de cómo decirle, por ejemplo, necesito una aplicación que haga esto y esto y esto, y ya. Pero al final no es solamente eso, al final se requiere mayor conocimiento para poder utilizarla. Uh-huh. Entonces, Emilia, ¿qué le parece si hablamos de esto? Y lo que muestra el informe sobre habilidades laborales más y menos potenciadas por la IA, y cuáles son los sectores en Costa Rica que están requiriendo más personal con este tipo de habilidades y qué tipo de habilidades, porque al final todos sabemos que no es solamente con redácteme esto en 200 palabras, ¿verdad? Al final es algo mucho más complejo. Bueno, primero, creo que tocaste muchos temas acá o muchos puntos. Me gustaría tal vez retomarlo desde lo que creo que alguien comentó ahí de la apertura del aeropuerto en Punta Arenas. En el aeropuerto en Punta Arenas. Sí, en Punta Arenas. Uh-huh. En definitiva, vamos a ver, yo creo que Costa Rica tiene que crecer. Costa Rica tiene que transformarse a las necesidades de la economía, del mercado y demás. Todo esto, por ejemplo, como el aeropuerto y otros también aspectos, por ejemplo, sabemos que, y aquí tal vez no me quiero meter tanto como en política, pero la ampliación, por ejemplo, el crear más caminos, más ampliación y no encerrarnos tanto, pues también eso va a traer desarrollo para las diferentes comunidades. Con lo que decías inclusive como de la parte de trabajo remoto. Primero que todo, yo siento que la UNED es un excelente ejemplo de que la presencialidad al 100% no es necesaria, ¿verdad? Sino que se puede, pues, lograr inclusive ser un profesional sumamente exitoso, pues, tomado mucho de la mano con herramientas tecnológicas. Entonces, yo creo que aquí es un llamado más igual a los centros educativos y en especial a los de educación superior, o por ejemplo, como el INA, a poder hacer precisamente, ¿verdad?, qué están requiriendo las personas para precisamente tener esas habilidades, esas competencias, esos desarrollos, para que sean visibles ante los empleadores y, como dices, pues, desmitificar toda esta idea de que la gente tiene que estar en el GAM para poder ser tomada en consideración en puestos. De hecho, hablando un poquito de este estudio que les decía en paralelo que había sacado Manpower Group hace unas semanas de las tendencias globales sobre el futuro del trabajo, se hablaba mucho de estas normas de transformación y del regreso a la oficina mandatorio. No sé si han escuchado, pero ahora hay muchas empresas que tal vez antes no iban a la oficina y ahora tienen una modalidad híbrida o están yendo ya 100% presencial y demás. Y esto se ha visto que ha empezado a tener un choque porque precisamente pasa esto. Contratamos personas tal vez no, contratamos personas sumamente capaces, pero que están fuera del GAM, y cómo me vas a hacer ir todos los días, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo voy a tomar el carro, el bus, el tren, lo que sea, y llevarme 3 horas? Claro, y llevarme 3 horas ida, 3 horas de regreso, ¿dónde queda mi calidad de vida, etcétera? Entonces, en definitiva, eso es algo que también las empresas están teniendo que replantear, porque, ¿verdad? ¿Qué hago yo? ¿Pierdo ese talento valioso por hacer 100% de la oficina o en una modalidad híbrida? ¿O lo conservo y en realidad entiendo que una persona no tiene que estar 100% en las oficinas o estar yendo con cierta frecuencia para que pueda estar cumpliendo sus métricas o sus objetivos? Entonces, eso también es algo que se ha venido a cuestionar y que en definitiva es algo que para el futuro de las empresas, si es que quieren estar en un futuro, se lo van a tener que replantear, porque si no, no va a ser factible continuar con su operación, al menos con el talento que están buscando, o también conservar el talento que tienen, que aprecien. Ahora, con lo que hablabas de la IA, aquí yo creo que hay varios puntos. Primero, no pelearnos con la IA ni divorciarnos de ella y decir yo no quiero nada con esto, porque creo que también ha pasado mucho, o al inicio tal vez sucedió que cuando empezamos a escuchar de inteligencia artificial decíamos, es que me va a quitar el trabajo, ¿verdad? Es que me van a despedir porque la inteligencia artificial va a hacer lo que yo hago, etcétera. Ok, tenemos que entender algo, y yo creo que dejando un poco atrás o dejando un poco de lado la IA,
Hablemos un poco, no sé, del siglo pasado. ¿Qué trabajos existían en ese momento que ya no existen? Ha habido una transformación y no necesariamente por la IA. Hablemos de antes de que llegara la IA. O sea, ha habido una transformación y la transformación siempre va a seguir existiendo. Haya inteligencia artificial o no la haya. O sea, va a existir, es un hecho. Entonces yo creo que aquí más que pelearnos con la inteligencia artificial es entender que en definitiva van a seguir habiendo cambios en cuanto a que van a haber roles que ahorita tal vez están existiendo o que hace poco existían y que ya no van a existir más. Pero eso no significa que no se ocupe de un talento humano, que no se ocupe de una persona que piense, que analice, que también sienta, sino que más bien tenemos que adaptarnos a esos cambios y ver qué es lo que el mercado, el negocio está necesitando. Ahora, de hecho, a través de este estudio de Manpower Group de las tendencias globales sobre el futuro del trabajo, se habla de equipos superhíbridos. Entonces, aquí se habla de que en definitiva va a haber un rediseño de roles, de que los roles, como lo conocemos en la actualidad, van a cambiar en definitiva, pero no significa que es que me voy a quedar sin trabajo, sino que yo tengo que hacerme la idea a que necesito aprender nuevas habilidades, nuevas competencias, a que no me puedo quedar aquí donde estoy, no me puedo quedar estática, a que tengo que estar abierta a la transformación, a que, y aquí lo voy a aunar a lo que decías del estudio, se hablan de 3 habilidades principalmente, de la creatividad, de la capacitación y la gestión de proyectos. Esas 3 son vitales, porque esas 3 yo no se las puedo decir a la IA, es decir, yo necesito a alguien que analice, que piense, y algo muy importante es tampoco las empresas están buscando pues meter todo en IA y que la IA haga todo absolutamente. La IA lo que viene es a solventar. Yo no sé si ustedes pues ha pasado o les han contado también que a veces puede ser tal vez en cosas sumamente administrativas, mecánicas, puede ser que uno se tome tanto tiempo y la IA viene a solventar un poco eso, a que tal vez mucho de tu tiempo del día a día no se continúe pues perdiendo en esas tareas que tal vez la IA me podría ayudar y yo me podría enfocar en otras que ocupan más mi análisis, que ocupan más que yo me siente, que gestione con personas, que vea un proyecto, que lo analice, que sepa cómo llevarlo a buen camino. Entonces, yo creo que es eso, o sea, en definitiva no es pelearnos con la IA, sino entender que es una realidad, que aquí está, que va a seguir creciendo, que va a seguir desarrollándose, que en unos años ya no sé si vamos a hablar de IA, inclusive vamos a hablar de algo más moderno todavía, pero es enfocarnos en eso, en más bien cómo hago yo que mi rol, que mi posición tenga aún más valor del que yo ya le doy. ¿Por qué? Porque le voy a dar aspectos que la IA no se los puede dar. Claro, y de hecho yo siento que la IA viene a fortalecer esas habilidades que no son replicables, perdón, no, se me trabó la lengua, que es básicamente lo que nos hace ser humanos, que es la parte analítica, la sentimental, la creativa, y la ambición que puede tener el ser humano y hasta dónde puede llegar a analizar un proceso. Al final, la IA lo único que hace es alimentarse de la información que nosotros le damos. Y le da un valor mucho mayor a aquello que ella aspira a ser y no podrá ser, que es un ser humano. Entonces, me parece muy importante y al final siento que esto nos exige también a nosotros. Yo sé que al final el cambio es muy... a uno le da mucho miedo el cambio porque uno está en una zona de confort. Y escuchar estas cosas nos dice, no, es que va a ser las cosas que yo ya hacía así, pero para simplificar procesos y para que entonces tú puedas especializarte en esto. Y al final es como un escalón más. Viene a ser como, por ejemplo, lo mismo que cuando inventaron los carros o cuando inventaron los teléfonos. Habían personas que antes intercomunicaban a otras personas y esas personas no es que se quedaron sin trabajo, sino que simplemente... se transformaron y ahora trabajan en otro tipo de especialidades. Y al final es oportunidades. ¿Sabe qué me parece a mí muy interesante aquí, Mónica? Hace un tiempo, y tal vez ahí para contarles brevemente, yo soy una persona muy inquieta, por decirlo así. A mí no me basta lo que aprendo, yo necesito saber más porque siento que entre más conocimiento puede adquirir uno, puede defenderse mejor, no solo en el ámbito laboral, sino interpersonalmente hablando. Hace un tiempo saludé a una persona que tenía mucho tiempo no hablar y le conté que estaba estudiando porque decidí llevar una segunda carrera.
y me dice, pero usted tiene toda la vida estudiando. Y yo me he certificado en muchas cosas, he llevado habilidades blandas, habilidades para negocios, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso, a uno le crece el conocimiento y uno dice, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces, como que ahí estoy trabajando en algo que quiero hacer para ayudar a las personas para que aprendan a tener diferentes herramientas para lo que estamos viendo hoy día laboralmente hablando. Y justamente estas palabras de Emilia me dejan una sensación de gozo y de paz, de darme cuenta que cuando uno decide nutrirse y llevar diferentes cursos y aprender diferentes cosas, es algo que lo está alimentando y lo está ayudando para poderse desarrollar. Y es increíble que con solo una palabra todo nos cambie. Eso es algo magnífico, así que le agradezco mucho, Emilia, que nos compartiera eso. Y lo segundo es que el tema de la inteligencia artificial, al principio sí fue como toda una lucha emocional para muchas personas. Claro. Sin embargo, siento que también ya como que todo el mundo se está adaptando, principalmente las empresas. Como dato curioso, quiero compartírselo con ustedes. Yo no sé si ustedes los han visto. Los colegios, ¿verdad? No sé, el colegio de abogados, el colegio de ciencias económicas, que es, digamos, donde yo pertenezco, han dado talleres a sus colegiados para aprender a usar la herramienta de la inteligencia artificial a su favor. Y uno de los cursos que se brindó fue el de Canva con inteligencia artificial, o sea, todo lo que se pudo realizar con ayuda de la IA es extremadamente ingenioso, que ayuda a todas las personas para avanzar, progresar y aprender y como decía Emilia, poder nutrirse para poder encajar en ese puesto laboral. Ahí me nace una pregunta, Emilia, directamente para usted. Dicen que, y tal vez me salga un poquito de lo del tema del informe, pero creo que es una pregunta que muchos tienen por ahí, porque se habla mucho del trabajo, del teletrabajo, o todavía no tanto del híbrido, porque todavía tienen la oportunidad de ir al trabajo presencialmente, pero se dice que el teletrabajo ha hecho que muchas personas pues hayan presentado más casos como de ansiedad, que se cierren más, ¿verdad? Porque pasan encerrados en sus casas y demás. ¿Qué herramientas puede ofrecer una empresa para mitigar estos efectos en el empleado? Claro, eso es una excelente pregunta. De hecho, bueno, ustedes y todos los que vivimos esa etapa ya tal vez como adultos, pero bueno, también como niños, inclusive el impacto que tuvo la pandemia. Yo creo que qué más ejemplo que eso, que fue un encierro total, en donde hay generaciones que tal vez no saben lo que es haber ido al trabajo todos los días, porque sus primeras oportunidades laborales al día de hoy han sido 100% remotas o tal vez de una asistencia, pero de una manera irregular. Entonces es muy interesante lo que dices, porque de hecho también un poco va de la mano, y aquí es donde hay que buscar ese equilibrio con este otro informe que les decía de tendencias globales acerca de ese regreso a la oficina, porque precisamente se busca eso, ¿verdad? En donde, ok, las empresas buscan por un lugar, buscar como una mayor fidelidad de los colaboradores. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente sientas que tienes que trabajar porque te estoy pagando un salario, sino que te sientas a gusto con las personas que estás trabajando. Es decir, que le pongamos una cara a Emilia, que sepamos cómo es Emilia, que sepamos que Emilia, mira, en la oficina se sienta allá, mira que Emilia en la oficina lleva una tacita de café de Snoopy, quiere decir que a Emilia le gusta Snoopy, es decir, como generar un sentido más, ¿verdad?, de pertenencia, de reconocer a las personas, de que inclusive me puedo levantar y puedo ir a buscar a la persona, no tengo ni siquiera que escribir un Teams o un chat, sino que puedo ir y hablar con la persona, puedo tener reuniones presenciales. Entonces,
también un poco habla de por qué ese regreso a la oficina, donde se busca hacer inclusive esta parte de enganchar más al colaborador, ¿verdad? Con los valores, la misión, la visión que tiene la empresa. Entonces, no sé, por ejemplo, si la empresa busca mucho como exhortar la parte tal vez verde, ¿verdad? De ser más ecológicos y demás, entonces llevarlos un poco más a que no se reciclemos y demás. Entonces, vean, acá tenemos en los basureros esto y esto. Entonces, también es una conciencia que tal vez de una u otra manera se va buscando sembrar para que la gente se lo lleve a la casa. Ahí tal vez me estoy separando un poquito, pero para hablar un poquito de por qué este sentido de un regreso a la oficina, pero también de esta necesidad de buscar un equilibrio. Ahora bien, con lo que estabas diciendo, en definitiva hemos visto un cambio. Por ejemplo, no podemos decir que las generaciones como los boomers, a los millennials y demás generaciones están buscando lo mismo. Es decir, habían generaciones en las cuales lo más importante era llegar a un puesto gerencial o de liderazgo. Ahora, de hecho, hablamos hasta de un declive del liderazgo, porque en esta encuesta reciente que hizo Manpower Group de tendencias tendencias globales sobre el futuro del empleo, se veía que las nuevas generaciones no quieren ser líderes, más bien dicen, eso es un poco problemático, eso es un poco complejo y yo la verdad tal vez no quiero involucrarme mucho en eso. No significa que todas las personas de las nuevas generaciones, pero sí un porcentaje pues grande en comparación con generaciones pasadas, que eso era como algo que aspiraban mucho. Entonces, con lo que hablas de la salud mental, se ha visto un cambio muy fuerte en que las generaciones no esperan lo mismo ya de antes, en que ya las generaciones no lo satisfacen lo mismo que lo satisfacía antes. Ahora se habla mucho, por ejemplo, de qué estamos haciendo en las empresas, por ejemplo, para cuidar la salud mental, pero de diversas maneras. Por ejemplo, hacemos actividades como yoga o actividades de movimiento con el corporal, hacemos actividades al aire libre, nos tomamos un momento del día para hacer algo que no sea 100% dedicado al trabajo, sino que nos pueda hacer liberarnos un poco de la tensión, que nos pueda hacer conocernos más, que tanto también desde el liderazgo se dan espacios para poder conversar con los colaboradores, que no solo sea trabajo, trabajo y trabajo, sino que sea cómo te sientes. Cómo te has sentido durante este año de estar trabajando con nosotros, cómo te has sentido en este mes, mira, cómo crees que yo te puedo apoyar. También pues sabemos que a veces hay situaciones, entonces cuando el colaborador viene y comenta tal vez algo, cómo lo abordamos también. Ahora ha cambiado mucho, pero todavía sigue habiendo retos en definitiva, pero cómo manejamos situaciones de discriminación, cómo manejamos situaciones en donde la persona no se siente cómoda y eso por ende obviamente afecta también su salud mental. Entonces, pues es un llamado constante a las empresas a también pues capacitarse y entender que muchas veces podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien y no necesariamente. De hecho, desde Manpower Group también ayudamos mucho a las empresas con esa parte, ¿verdad? De que es capacitarse y entender más cómo pueden pues retener a su talento o hacer lo que se quede con ellos, pero vuelvo a lo mismo, no porque tienen un buen salario, sino porque realmente es un espacio donde se sienten una persona, donde se sienten tomados en cuenta, donde no son el número 465, sino que es Emilia Beteta. Entonces, yo creo que ese llamado a las empresas definitivamente de entender, de hacer encuestas de clima, a partir de que entienden también cómo está el clima y la cultura pues en la empresa, también cómo la ponemos a trabajar, no solamente darnos cuenta de que tal vez no estamos siendo un buen empleador, pero nos quedamos hasta ahí, no hacemos nada al respecto, sino que también poner ya prácticas a trabajar. Y si también es algo que nos cuesta un poco, pues también apoyarnos de empresas como nosotros, como Manpower Group, en donde les podemos apoyar, precisamente a entender pues cómo podemos poner en práctica ciertos cambios y que pues obviamente eso también refleje que son una empresa que, como decías, pues no solamente es IA, inteligencia artificial y demás, sino que también es con un enfoque humano, porque al final, sí, la IA es un soporte, es un apoyo en definitiva, pero ocupamos a la persona ahí. Emilia, qué interesante todo lo que nos decís. Hay algo muy específico. Usted mencionaba que los más jovencitos ahorita como que no quieren liderar y demás, pero creo que no solamente hay problema con los más jovencitos. Ahorita nosotros, los más grandes, por decirlo así, también estamos enfrentando un reto y creo que no se habla tanto de eso. Por ejemplo, estaba hablando con una persona que le dijeron que para tener una entrevista laboral para un puesto en el cual ella tenía experiencia
tenía todas las cualidades del perfil, era enviar un video, el famoso video donde tienes que hablar durante 2, 3 minutos, hablando de usted, justamente lo mismo que hace la persona de RH en una entrevista, pero en un video, o sea, autocontestando las preguntas. Y dice que le pusieron un mensaje que no aplicaba. Entonces, ¿con qué indicador o con qué te puede medir eh, el que esa persona no tenga el puesto laboral teniendo todas las cualidades? Entonces, creo que por ahí han habido mucha discordia entre muchas personas por las nuevas medidas que han tenido las empresas, por esas actualizaciones que día con día están llevando todas las empresas. ¿Cómo lo manejan ustedes en Manpower? Claro, nosotros de Manpower Group buscamos ser muy consultivos, es decir, también venir a hablarles un poquito a los empleadores, pues, de cuál es la realidad, cuáles son los retos y demás. Con esto que hablas específicamente, pues sí es un reto que tiene la inteligencia artificial, porque muchas veces, por ejemplo, dependiendo de los filtros que le pongamos o demás, pues nos puede estar haciendo a un lado a talento muy valioso. Pero volvemos a lo mismo, no es una persona, es inteligencia artificial, entonces puede estar tal vez haciendo filtros que no son adecuados y que ya muchas veces las empresas se han estado dando cuenta, ¿verdad? Que esto hace que les reduzca un poco el poder les reduzca un poco, no les pueda reducir acceder a talento sumamente capacitado, valioso, pero que por A o por B, ¿verdad? La inteligencia artificial pues no filtra de una manera adecuada. Ahora, creo que hay que ver como todo, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, por así decir. Tal vez en qué ayuda un poco también a las empresas este tipo de plataformas. Te pongo un ejemplo. Tal vez ocupamos medir el dominio del mandarín de una persona. Entonces yo te pongo aquí una situación en mandarín y te digo que me la comentes. Entonces eso me puede ayudar a mí a ver si tienes ese dominio del mandarín que yo necesito. Y no como reclutadora, por ejemplo, no te estoy llamando y tal vez estoy pues usando ese tiempo que puedes utilizar para otra cosa, sino que después nada me meto y veo el video y veo rápidamente si lo estás logrando o no. Entonces, en ese tipo de cosas, ¿verdad? Como muy puntuales, puede ser muy útil para las empresas, pero sí, en definitiva, se puede volver muy retador si tal vez no está, ¿cómo se llama? No está tal vez configurada de la mejor manera, ¿verdad? O también hay pues ciertos sesgos que la IA pues no se escapa de eso y ahí es donde volvemos a lo mismo, es tan importante también la fuerza humana laboral para identificar también que estemos pues, que no estemos dejando de lado a talento muy importante. Correcto, muchísimas gracias, Emilia. También yo pienso que es que estamos como divididos, porque las personas más grandes también, no me voy a incluir, pero las personas grandes se cierran muchas veces en seguir algo que ya cambió y que hay que amoldarse a eso. Entonces, yo siempre los invito en todos los programas en los que he estado, actualices en todos los sentidos, en inteligencia artificial, en los diferentes cursos que a veces no hay ni siquiera que invertir. Y saliéndome aquí completamente del contexto, hay las municipalidades, el INA, hay muchas oportunidades, el Ministerio de Trabajo inclusive otorga ciertas becas a personas para que se actualicen, para que aprendan, para que fortalezcan ese conocimiento y mejoren la capacidad para poder salir al mundo laboral y pues enfrentarse y tener todas las herramientas. Y muchas veces las tenemos al frente y no las queremos tomar. Entonces, nuevamente les hago una invitación para que puedan analizar que el mundo va cambiando, las empresas cambian, las personas cambian y pues tenemos que ir amoldándonos a todos esos cambios que nos está presentando la vida, el mundo laboral, social. Y de hecho, a propósito de esto que estás comentando, y también lo conversábamos en otro momento de este espacio, nosotros también tenemos un estudio, todos estos estudios que les estoy conversando, de hecho, están disponibles en línea, ¿verdad? Pueden acceder en cualquier momento. Al final, Manpower Group, pues, busca también brindar, pues, información actualizada y de relevancia para empleadores y también para personas que están buscando empleo. Y en este último estudio de escasez de talento para Costa Rica en el 2026, se hablaba de cuáles son las habilidades más importantes
que están buscando los empleadores y que no están encontrando, se les está complicando, y de ahí pues ese problema con la escasez de talento. Y no hay nada relacionado con IA, o sea, todo es algo sumamente humano. ¿En qué sentido? En que lo que están buscando y están viendo que hay una falta es en la parte de comunicación, trabajo en equipo, ética laboral, adaptabilidad, pensamiento crítico, resolución de problemas, administración de tiempo. Entonces, son aspectos que sí, la IA definitivamente me puede ayudar. Yo le puedo decir, mira, IA, necesito que me ayudes a tal vez manejar esa situación de una manera más ética, pero la IA no va a estar ahí conmigo cuando yo esté cara a cara en una situación y tenga que saber utilizar una ética laboral para poder pues, resolver una situación en específico. O, por ejemplo, cuando estoy enfrente de un equipo y necesito comunicar algo. Entonces, ¿verdad? Si vemos, eso es muy importante porque sí, en definitiva, tenemos que desarrollarnos, tenemos que ir soltando lo que hemos estado aprendiendo y reaprender un poco de otra forma, pero también tenemos que entender que hay muchas habilidades que podemos trabajar y que es algo más intrínseco del ser humano y que no es tanto, pues, echar a la IA o buscarlo en IA en sí. Así es. Muchísimas gracias, Emilia. Y una pregunta que me queda por ahí, Emilia, ¿qué expectativas puede tener Manpower Group con el tema del empleo para este año 2026? Vieres que creo que se te cortó. Si quieres, me la repites, por favor. ¿Qué expectativas tiene Manpower Group para este año, para cerrar este año en cuanto al tema del empleo? Uh-huh. Bueno, es importante porque ahorita apenas, bueno, como les decía, este estudio que se hace de expectativas de empleo, de contratación de empleo, se hace pues cada trimestre, apenas llevamos 2, nos quedan todavía 2 más. Pero en definitiva, y eso es lo que vemos pues a partir de reuniones que tenemos con clientes, con empresas que ya tienen muchos años operando en Costa Rica, con empresas que apenas van a aperturar, con empresas pequeñas, medianas y grandes, es que sí, en definitiva hay una expectativa de seguir creciendo en el país. Pero ahora bien, esas empresas esperan que el talento esté calificado. Calificado sí, con conocimientos, con dominio de herramientas, con también pues enseñanza, ¿verdad? Superior y demás, o con conocimientos técnicos, pero muy importante lo que les mencionaba de las habilidades blandas. Y aquí también es un llamado pues a los centros de educación superior o demás centros también educativos a trabajar mucho la parte de las habilidades blandas, porque es algo que no nos enseñan a cómo ser colaborativo, no nos enseñan a cómo trabajar en equipo, no nos enseñan a cómo tener pensamiento crítico, a cómo resolver problemas, y es algo que a la hora de la hora, cuando me contratan y ven que no tengo esas habilidades, es algo que pesa mucho, porque en definitiva ahí está viendo un tema a la hora de las empresas encontrar el talento adecuado para sus roles. Sí, así es. Mónica, te veo ahí, perdón, ¿quieres decirnos algo? Lo siento, perdón. Antes es que como que avanzó mucho la conversación, entonces ya había varias cosas, pero principalmente, Emilia, quería saber si compartías mi opinión respecto al tema de líderes, ya que siento que al final esto está yendo a una transformación, tanto por el deseo ahora de la clase trabajadora, como también qué es lo que las habilidades que están siendo más, ¿cómo decirlo? No sé si será bien uso de la palabra, pero más cotizadas en estos aspectos, porque siento que la visión del líder siempre ha sido productividad, números, y ahora está siendo más qué tan buen líder sos, emocional, qué tanta proactividad puedes generar en el equipo, qué tanta conexión de equipo puedes realizar. Y al final, por ejemplo, cuando tú dijiste eso de la yoga, yo me quedé como, me interesa, pero porque en mi percepción yo tengo 22 años y llevo 3 años en la misma empresa, y es una empresa que me ha brindado muchos beneficios, pero principalmente lo que más valoro es mi tiempo, la facilidad que tengo cuando puedo trabajar en la casa, por ejemplo, que bueno, pronto puede ser que ya no, pero es algo que me duele profundamente, pero también mis días libres, que hay personas que trabajan los 6 días de la semana y solo tienen un día libre, y
cada quien vaya buscando según su necesidad, según según sus habilidades, pero siento que esta nueva generación que viene valora mucho el tiempo y entiende que al final trabajar es simplemente un medio para poder tener la vida deseada, que ya sea para disfrutar, para poder dedicarse, no sé, por ejemplo, que uno no tenga que salir de su vida laboral para poder hacer voluntariados, para ser partícipe en temas políticos, culturales, y es algo que al final nos dignifica con nosotros como personas, lo que nosotros decidimos hacer con nuestro tiempo, y el trabajo solamente viene a ser un medio. Siento que es como la visión que está teniendo ahorita, y me encanta saber que los líderes de un futuro se vayan a transformar en personas más dirigidas a lo que deberían ser, que vienen a ser como organizadores de un equipo, y no solamente personas a las que les debemos decir, deme números, deme cómo usted ha producido a costa de no se sabe qué, porque puede ser a costa de la estabilidad mental, a costa de muchas noches de desvelos, de estrés, y eso es algo en lo que quería enfatizar. También, para no dejar perdido por ahí un comentario, que yo sé que está un poquillo salido del tema, pero aquí Carlos Enrique Rodríguez nos dice que la educación es la base del desarrollo, que esto disminuiría la delincuencia y que con eso los desarrolladores llegarán a estas zonas ricas en atracciones turísticas e invertir. Eso ayudará a la fuerza laboral. Sabemos que nuestro país está ahorita en una situación así, parada de uñas, en muchos temas, en delincuencia y en educación. Al final esto todo lo influencia, y estos encuestas que ustedes realizan nos aportan demasiado, nos aportan herramientas para saber cómo actuar, desde dónde actuar y a qué le podemos invertir. Y a través de eso te quiero preguntar, para las personas que están buscando trabajo, o tal vez hasta los estudiantes, si por aquí hay algún menor de edad que quiere saber qué hacer con su futuro, ¿qué consejo le darías para que pueda buscar un trabajo, o para poder, ¿cómo decirlo? ¿En qué herramientas debería especializarse según lo que has visto en las encuestas que demanda un mejor salario o mejores beneficios de lo que tú respectas, de lo que abarca toda la encuesta? Muchísimas gracias, Mónica, excelente pregunta. Yo creo que eso también va a variar mucho dependiendo de la industria, del área, de la formación. Es decir, por ejemplo, yo puedo estar estudiando ingeniería industrial, pero ¿en dónde quiero enfocar mi ingeniería industrial? Entonces no va a ser lo mismo una que otra, y yo creo que de ahí se va a delimitar mucho como qué tipo de herramientas yo debería estar aprendiendo, qué tipo de software yo debería estar aprendiendo, cómo debería estar utilizando la IA a mi favor, ¿verdad? Entonces yo creo que esto va a depender mucho de cuál es ese camino que yo me quiero hacer para mí. Yo creo que eso es como algo que yo siempre les digo a personas tal vez que apenas están por emprender su camino laboral o que están en aras de iniciarlo. ¿Dónde me veo? ¿Hacia dónde me visualizo? Yo sé que eso puede ser un poco difícil porque a veces la vida nos va llevando por aquí o por allá, pero eso también nos va a ayudar mucho a también en qué me voy capacitando o en qué me voy especializando. Ahora bien, lo de las habilidades blandas, vuelvo y repito, yo creo que esto no excluye ninguna carrera, ninguna industria. Comunicación, colaboración, trabajo en equipo, ética laboral, la adaptabilidad, pensamiento crítico, resolución de problemas, administración del tiempo. Todo esto yo lo resumiría para cualquier rol, para cualquier profesión, porque en definitiva vemos que hay una crisis en cuanto a que las personas llegan con conocimientos súper avanzados, con experiencias súper alineadas con el rol y demás, pero en estas partes se están quedando atrás. Entonces, sí, en definitiva, trabajar esa parte de las habilidades blandas. Así es. Perdón, Jocelyn, adelante. Sí, no, súper interesante. La hora se nos fue corriendo. Emilia, y Mónica, muchísimas gracias. Solamente para cerrar, Emilia, ¿cómo se pueden contactar las personas con ustedes, con Manpower? Y si bueno, ya nos ha hablado un poco de los servicios, pero como para ir cerrando y dejárselos ahí fresquitos a las personas que nos están escuchando.
Claro, bueno, tanto en LinkedIn como en Facebook e Instagram nos pueden buscar como Manpower Group Caribe y Centroamérica. Ahí pueden ver pues todas las posiciones que vamos tal vez publicando, no solamente posiciones, sino inclusive estudios o demás información que también es de suma relevancia para que, como les decía, pues ya sea empleadores la puedan considerar para tomar decisiones o también las personas que están en búsqueda de empleo o inclusive, aunque uno no esté en búsqueda de empleo, pero que se pueda informar un poquito de cómo está la dinámica actualmente en el país. Hablando un poquito de qué es lo que hacemos Manpower Group acá en Costa Rica, nosotros en realidad pues somos una empresa enfocada en toda la rama, en toda la industria, toda el área de recursos humanos, es decir, vemos desde la parte sí de reclutamiento, pero también mucho la parte de consultoría, inclusive entender un poco pues las dinámicas laborales y demás. Entonces, un llamado a todas aquellas empresas que necesitan tal vez apoyo en entender cómo pueden crecer, qué es lo que está sucediendo, tal vez por qué no están siendo tan atractivos en el mercado laboral, por qué las personas tal vez les rechazan, o si también tienen retos para encontrar cierto talento, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que no están haciendo bien. Y para las personas que están en búsqueda de empleo o que también están abiertas a escuchar nuevas oportunidades, pues seguirnos para que puedan ver tal vez las oportunidades laborales que estamos teniendo. También solemos participar bastante en ferias de empleo y demás, entonces también por ahí nos pueden encontrar. Excelente. Bueno, me parece súper crucial toda esta información. A todos los que nos están viendo, si quieren tomar una decisión informada, si no saben ya, tal vez salieron de algún trabajo y ahora entran de nuevo al mercado laboral, les recomiendo mucho visitar estas páginas aquí. En los comentarios les dejamos el enlace de una de las encuestas y que siempre que quieran extender sus conocimientos, nunca digan ya es tarde, ya llevo mucho tiempo, porque al final eso es algo que siempre va cambiando, el que seamos jóvenes, que seamos adultos, que estemos empezando, que queramos cambiar de carrera, al final eso no nos delimita. Sabemos que aquí, bueno, según los dos que nos comentaron, hay mucha preocupación respecto a las zonas rurales en ese tema, pero sepan que hay opciones. Estamos, por ejemplo, la UNED para poder estudiar, hay fundaciones y la cuestión es investigar. A veces no tenemos esa información en la mano, pero por ejemplo, en el caso de Manpower o en el caso de la UNED o en el caso del INA, siempre va a haber alguna oportunidad para que podamos estudiar, ya sea a distancia, ya sea presencial. Y siempre tenemos que estarle dando visibilidad. Siento que estas encuestas nos ayudan a darle una visibilidad a una problemática o también a dónde están las oportunidades y a dónde nos debemos dirigir si queremos crecer. La verdad, les agradezco mucho. Jocelyn, Emilia, fue un placer poder estar con ustedes el día de hoy. La verdad, me alegra estar por acá. Yo creo que, si no me equivoco, este es mi primer episodio del año y me tiene muy feliz que haya sido con respecto a este tema tan importante. Perdón, me distraje, sorry. También les comento que este programa lo pueden ver en Spotify y otros más, en los que también estamos hablando de diversos temas. Y Jocelyn, Emilia, si quieren dar algunas últimas palabras, si os empezamos con Jocelyn. Muchas gracias, Mónica. Muy linda la conversación del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Emilia, agradecerle profundamente por su tiempo, por su conocimiento, por la amplitud del tema. Es muy valiosa no solo para nosotros que estamos acá con usted, sino para todas las personas que nos escuchan y nos van a escuchar, porque créame que escuchan mucho nuestros podcasts y toda la información que tratamos de llevarles. Así que muchísimas gracias, Emilia, gracias, Mónica, y gracias a todos en casa. No, pues nuevamente un placer estar por acá con ustedes, muy contenta a nivel personal, pues de estar en un espacio de la UNED, que nunca se nos olvide que como estudiantes universitarios tenemos un llamado también a devolver a la sociedad también todo lo que pues también se ha invertido en nosotros. Entonces, pues muy emocionada y muy contenta, y ya a nombre de Manpower Group, pues agradecerles también por el espacio. Y como decías, por ahí están los estudios, en realidad todos son abiertos al público, gratuitos, entonces
¿por qué no aprovechar información que nos están dando gratuita y que nos puede ayudar para nuestra toma de decisiones? Entonces, por favor, siéntanse en la libertad de analizarla, de observarla, de compartirla, y aquí estamos a total disposición con mucho gusto. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego.